Entonces, en resumen, estamos donde se grabó gran parte de La Casa de Papel. Primera vez que vemos un filtro de agua así público, así que vamos a aprovecharlo y vamos a tomar un poco porque el agua acá es un poco cara. Algo que hemos visto mucho son grupos de team bride o como de novia que se está por casar. ¿Cuánto vale un restaurante acá cerca de Cibeles, del Banco de España y demás? Bueno, aquí tenemos los precios. Incluso en muchos sitios, en los bares o restaurantes, siempre colocan como en la puerta un envase donde la gente puede allí quemar su cigarro. Cuando un ciclista fallece, en el lugar donde sucedieron los hechos, colocan una bicicleta pintada de blanco como un memorial. Acá parece que sucede lo mismo, pero en este caso con una scooter dorada. ¡Viva Fernando VII! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Continuamos explorando el centro de Madrid y sus principales sitios icónicos. En este momento vamos camino a lo que se considera uno de los lugares más seguros de todo el mundo, que se encuentra en la plaza más emblemática de toda la capital, misma que siempre hemos visto que utilizan para, entre otras cosas, celebrar victorias deportivas o momentos importantes, tanto de la selección española de fútbol como del Real Madrid. Otra cosa que hemos visto demasiado son las terrazas de los restaurantes, cafés o bares. Es demasiado común que la gente se siente afuera. A pesar de que adentro posiblemente hay más mesas, sillas y demás, se ve que a la gente le encanta el aire libre. Entonces, sí, es demasiado común esto. Nos acabamos de dar cuenta que los semáforos de paso peatonal tienen el mismito sonido que tienen en Quito, que es como un pajarito, sonando. Ajá, nos acabamos de dar cuenta de eso, está súper curioso. Vale, dijo, ay, mira, igualito. Sí, me sentí que estaba ahorita cruzando por Quito. Exactamente, por las Naciones Unidas, por ahí. Sí. Como les digo, aquí por lo menos tenemos otro ejemplo de las terracitas al aire libre. Son demasiado común acá y a la gente les fascina. Y algo que hemos notado así estando en las calles y en los lugares que hemos entrado es que huele bastante a nicotina, y es porque la gente acá fuma bastante. Incluso en muchos sitios, en los bares o restaurantes, siempre colocan como en la puerta un envase donde la gente puede allí quemar su cigarro. Bueno, el cenicero, lo que le llaman. Algo que sí podemos ir diciendo es que si te gusta la arquitectura, Madrid por lo menos tiene demasiado de eso. O sea, vas a estar todo el tiempo, te va a dar tortícolis y tanto estar moviendo el cuello de un lado para otro porque un edificio es más impresionante que el otro. O sea, queremos grabar todo, hacernos fotos en todos los lugares, obviamente no podemos, y creo que pocas veces hemos tenido la necesidad de elegir qué grabar, porque hay tanto y todo es tan bonito, tan impresionante que quisieras tener una cámara 360, bueno, debimos haberte comprado una, para poder grabar todo, absolutamente. Pero bueno, creo que luego sería peor en la edición elegir qué dejar y qué no, porque no puedes dejarlo todo. Ahorita, como lo leen ahí, nos encontramos en el Casino de Madrid, el Real Casino de Madrid, mejor dicho, que está desde 1836. No tenemos idea si aún está en funcionamiento, está activo. Miren la puerta nada más cómo es, pero bueno, aquí estamos. Está inmenso, bueno, como todas las construcciones de acá de la ciudad. O sea, todas son una más grande que la otra. Impresionante. ¿Qué te parece? Está hermoso, esta puerta me encantó, o sea, está impresionante. Y todo lo que es la edificación tiene tanto detalle que no te das cuenta, o sea, de todo lo que tiene. Otra franquicia que estoy viendo por primera vez es un Starbucks, y justo al lado del Starbucks hay un Friday que también es bien conocido. Bueno, ahorita nos encontramos justo fuera del Banco de España. Este banco anteriormente era llamado Banco Nacional de San Carlos. ¿De San Carlos era? Sí. A ver. Y si alguno de ustedes en estos momentos está diciendo, ¡ay, qué chévere el Banco de España, donde grabaron la serie La Casa de Papel! Pues lamento decepcionarte, pero no, aquí no se grabó como nos lo hicieron creer. Como les comentamos en otro video, el edificio que se usó como localización para figurar como el Banco de España es en realidad la sede del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, un lugar que está ubicado en el Paseo de la Castellana, muy cerca del Estadio Santiago Bernabéu. Acá en Nuevos Ministerios, que es la estructura que utilizaron para simular el Banco de España en la serie La Casa de Papel. Entonces es una infraestructura muy emblemática por la serie precisamente, que aunque acá no funciona el Banco de España, le sirvió sus exteriores para poderlo simular y poder hacer la serie y poder llevar a cabo la trama de lo que se trata esta historia. Entonces, en resumen, estamos donde se grabó gran parte de La Casa de Papel, y una serie que me encantó.
Como dato curioso, les contamos que 1/3 de la Reserva Nacional de Oro Española está resguardada en este edificio, dentro de una bóveda o cámara acorazada prácticamente impenetrable. Incluso es considerado uno de los lugares más seguros del mundo. Y es que no es para menos. Según adentro almacenan 90 toneladas de oro puro distribuidos entre más de 5.000 lingotes y 2 millones de monedas, mismos que están apilados en estanterías construidas por nada más y nada menos que el principal ingeniero que hizo la Torre Eiffel, el señor Alexandre Gustave Eiffel, y me disculpan mi mal francés. Pero bueno, esa es una de las razones por la que este lugar no solo está protegido por personal de seguridad 24/7, sino con sistemas automatizados que se activan ante cualquier sospecha. Sí, la serie no exageró en eso. Y de todos esos sistemas antirrobos que tiene, parte de uno increíblemente puede verse desde aquí afuera. Ya les contamos. El cochecito es McLaren. Que creo que aquí sea original. Algo que hemos visto mucho son grupos de team bride o como de novia que se está por casar, y entonces como las damas de honor la están haciendo un recorrido y seguro la llevan a varios restaurantes o bares. Desconocemos si son grupos de acá mismo locales o son grupitos de amigas que vienen de otros países a hacer como unas vacaciones al mismo tiempo de despedida de soltera. Claro. Miren amigos, eso que interesante, es como una discoteca andante. Todas las chicas cargan audífonos y cargan música. Y entonces todas andan de rumba pero sin hacer ruido. Casi las atropellan también. Entonces qué interesante porque no van haciendo nada de ruido, pero van bailando, gritando, cantando y no se escucha nada. Y si en algún momento tal vez nos preguntábamos cuánto vale un restaurante acá cerca de Cibeles, del Banco de España y demás, bueno, aquí tenemos los precios. Un servicio de croquetas de 8 unidades vale 11,50 €, jamón ibérico de bellota 22,50 €, una tabla variada de ibéricos 22,50 €, aquí tenemos una ensalada, por ejemplo, 11,50 €, pastas y arroces, una lasaña de pavo 15,50 €, una paella, que aquí es demasiado común, tanto mixta de marisco o de la huerta, vale de 18 a 19 €. Los dulces van desde 5,50, 6,50, y si nos vamos a platos del mar, un atún rojo vale 19,50. ¿Qué más le cuento? Un medallón de solomillo vale 22,50 €, y así. Es un restaurante que se ve que es bien fancy. Y bueno, si no les mencioné otro precio, ahí pueden verlos todos. Este es todo el menú. El lugar se llama Las Bóvedas de Cibeles, porque obviamente está en esta zona. Primera vez que vemos un filtro de agua así público, así que vamos a aprovecharlo y vamos a tomar un poco porque el agua acá es un poco cara. Está bastante sabrosa, bien frita. Está duro. ¿Qué tal está? Está bastante refrescante, bien. No está tan fría, pero sí refresca mucho. O sea, pero tampoco está como el clima. Ajá. Está más fría que el clima. Está más fría que el clima, exacto. Es aquí, ¿no? Es muy probable que cada vez que busquemos algo relacionado con Madrid, lo primero que nos salga, si no es lo primero, es el Palacio de Cibeles y la Fuente de Cibeles, que es justamente lo que tenemos acá detrás. Y de verdad que aunque las fotos son súper bonitas y llamativas, cuando estás acá, más que maravillarte, quedas chiquito. O sea, se ve impresionante, mucho más bonito de lo que se ve en foto, y es mucho más grande de lo que uno puede imaginar al ver una fotografía o un video. Y bueno, si se preguntan qué hay en la Fuente de Cibeles, está la diosa Cibeles en un carruaje con 2 leones que no son más que 2 figuras mitológicas. Y por acá de este lado tenemos un pequeño monumento a los fallecidos durante la pandemia del COVID. Y justamente si continuamos esta vía hasta el fondo, nos conseguimos la Puerta de Alcalá, que todavía desde hace mucho tiempo se encuentra en remodelación, y lo que simplemente podemos ver es una impresión en lona que cubre la totalidad de toda la edificación, obviamente en escala real, para que tengas una ilusión, si nunca lo has visto, cómo más o menos es. Pero así lleva mucho tiempo. Vamos a ver si nos acercamos más para mostrarles de qué le estamos hablando.
El imponente Palacio de Cibeles, aunque se vea un solo edificio, técnicamente son dos unidos, y se construyó inicialmente para ser la central de distribución de correos y telégrafos de España, más conocida como la Casa de Correos, pero actualmente desde el 2007 es la sede oficial del Ayuntamiento de Madrid, aunque también funcionan otras áreas de interés turístico, como un centro cultural, una librería con cafetería, una galería de cristal para eventos, un restaurante con una terraza increíble que podemos ver desde aquí al frente justo en el medio, y un mirador con vistas 360 de toda la ciudad que está arriba del restaurante en la torre más alta. Claro que me voy a poner así como el señor ahí, no va a pasar. ¿Qué no va a pasar nunca? Que yo ande en una cosa de esas en medio de los carros. Algo que hemos visto demasiado es carros deportivos, y acá en Cibeles pasan demasiado. Es como que es fin de semana, tienes tu carro lujoso, así que voy a pasear un poquito y es inevitable no pasar por esta fuente o por esta zona que es muy emblemática y sí, muy agradable. Principalmente también se ven carros descapotables, vienen mucho a pasear por acá. No sabemos si hacen tour de carros deportivos, posiblemente sí, pero bueno, lo que sabemos es que se ven demasiado seguido. Ya. Ahora bien, uno de los sistemas de seguridad que les dijimos que tiene la cámara acorazada del Banco de España, en la que se resguardan toneladas de oro que forman parte de la Reserva Nacional del país, es nada más y nada menos que la fuente. Sí, así como lo escuchan. Ajá, pero ¿cómo funciona eso? Vale, les contamos a grandes rasgos cómo es el sistema, según lo que se sabe. Imaginando que un amigo de lo ajeno quisiera entrar a la bóveda, lo primero que tiene que hacer es lograr pasar todos los controles de seguridad que hay para llegar a un ascensor que su única función es bajar a 35 metros de profundidad, atravesando en el camino un acueducto subterráneo que fue canalizado intencionalmente por debajo del banco. Una vez lograda esa gran hazaña, tendría que atravesar la segunda puerta de seguridad de entre 8 y 16 toneladas. Decimos segunda porque la primera está antes del ascensor. Y para pasar de la segunda a la tercera puerta toca activar un puente levadizo, que es la única forma de conectar una parte con otra. Algo importante que mencionar en este punto es que cada puerta se abre con 2 llaves y 2 claves, y nunca se puede abrir una puerta sin que se haya cerrado la otra. Bueno, si aún todo lo anterior no es suficiente y el astuto ladrón logra llegar a la cámara acorazada, automáticamente se activará un mecanismo que inundaría por completo toda la bóveda en cuestión de segundos. Y es aquí donde entra en juego la fuente de Cibeles, ya que no solo el agua del acueducto es la que se usa para inundar la cámara, sino también la de la fuente. En pocas palabras podríamos decir que si la fuente deja de funcionar de manera repentina es porque están robando, y es otra señal de que algo no anda bien, pues por si todas las puertas, sensores de movimiento y cámaras de vigilancia en cada perímetro del banco no son ya suficientes. Luego de todo eso ya entendemos por qué se considera uno de los lugares más seguros del mundo y del cual hasta el momento nadie se ha atrevido a burlar su seguridad, fuera de las series y películas. Y justo acá enfrente del Palacio de Cibeles tenemos una entrada del metro, por supuesto, y acá debajo podemos ver una puertita. Bueno, se dice que esta es la puertita del Ratón Pérez, la entrada al metro del Ratón Pérez, entonces está bastante curioso, bastante interesante. Aquí en Madrid incluso hay un museo, una casa museo de este personaje muy habitual. Entonces bueno, aquí nos conseguimos la puertita, así que ya saben, cuando vengan por esta zona, búsquenla y se toman una bonita foto como un bonito recuerdo. Y aparte no es tan conocido, nos costó un poco conseguirlo porque vimos uno que otro video, pero no explicaron específicamente en qué parte estaba, solamente que en el Banco de España, porque así se llama esta zona, pero no nos dijeron, y entonces aquí la tenemos. Está muy bonita, muy colorida. Y antes parece que no era así, parece que la pintaron recientemente y por eso es que está con los tonos que estamos viendo ahorita. En Ecuador, o por lo menos en Quito, hemos visto que cuando un ciclista fallece, en el lugar donde sucedieron los hechos colocan una bicicleta pintada de blanco como un memorial. Acá parece que sucede lo mismo, pero en este caso con una scooter dorada. No sabemos si es así la información. De todas maneras, si alguno de ustedes sabe a ciencia cierta por qué esta scooter está acá, déjenla en los comentarios, pero para nosotros, según la costumbre que tenemos, eso es lo que significa, o aparentemente es lo que parece. Miren este espectáculo que nos acabamos de conseguir acá. ¡Wow! ¡Qué suerte tuvimos! No es algo que se ve muy habitual,
Y hoy casualmente nos tocó. ¡Viva el infante don Francisco de Paula! ¡Viva! ¡Viva Fernando VII! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el pueblo de Madrid! ¡Viva! Amigos, preguntamos y este show o este espectáculo es en conmemoración al 2 de mayo. Ok, ¿y qué pasa el 2 de mayo? Bueno, es el día de la Comunidad de Madrid y es el día también de San Isidro. El patrono de acá de Madrid. Ok, entonces, bueno, ahí lo tienen. Si conseguimos más información, se la dejaremos durante la edición. Qué loco cuando ahorita venimos, que eran hace como 3 horas, a la Plaza del Sol, estaba vacía, ya ahorita está súper full, bueno, ya son como las 5 o 6 de la tarde y miren la diferencia de personas. Hay como el triple de personas de lo que vimos temprano. O cuidado si no más. Aquí podemos confirmar que la Plaza del Sol es uno de los puntos más emblemáticos para venir y visitar y conocer Madrid. Ahí miren lo que vemos ahora, también hacen free tour por estos lados. Estos tours sirven de que tú vas con la persona y ya luego que termine tú le das una cortesía o lo que tú creas que de la experiencia que tuviste, lo que tú consideres. Sí, una colaboración básicamente. Y meterse uno en este bululú de personas también te da una idea de la cantidad de nacionalidades que vienen a conocer Madrid. O sea, escuchamos en este momento, pasando por el medio para poder atravesar la plaza de un lado a otro, fácilmente unos 8 idiomas distintos. De los que reconocí, de los que no, bueno, ni quiero contar cuáles son. Exacto. Demasiadas nacionalidades, o sea, Sí. ahí se nota que es una de las ciudades más importantes Más turística. del mundo.